primarios son los que vienen, que son característicos de la uva con que está hecho el vino. Es decir, un aroma como los aromas de la familia de los cítricos, como las conchas de naranja, como las pieles de naranja, como el limón, como el grapefruit, en un Sauvignon Blanc, que es típico de un Sauvignon Blanc. Eso es un aroma primario. Y son los primeros que encontramos a copa quieta. Es decir, cuando hacemos una cata de aromas, siempre debemos primero dejar la copa allí quieta, oler el vino y luego volver a él para encontrar lo que se llaman los aromas secundarios. ¿Okay? Entonces los aromas que ustedes van a encontrar en los vinos, que normalmente son lo que recuerda a la fruta y los vegetales, son los típicos de los vinos, como por ejemplo, hablando más directamente del tipo de moléculas, como la piracina. Que la piracina es una molécula que está presente en el pimentón y también en el Cabernet Sauvignon o en el Cabernet Franc. Por eso es que encontramos aromas de pimentón que nos recuerdan el pimentón en los Cabernet Franc, con los Cabernet Sauvignon de Chile. Pero la piracina se degrada con el exceso de sol. Entonces, en las zonas que son mucho más cálidas, esa piracina se degrada y no la encontramos en la intensidad que la encontramos en zonas de más frío. Por eso, un Cabernet Sauvignon de Burdeos no es igual que un Cabernet Sauvignon de Chile ni un Cabernet Sauvignon de Argentina. Es más, Mendoza y Santiago, que son dos zonas que están separados por la cordillera de los Andes, esos dos Cabernet Sauvignon que se plantan en un lado y en otro son muy distintos, porque recuerden que la altura de Mendoza es muchísimo más importante que la altura donde están los viñedos en Chile. Y siendo más alto, hay más sol, hay más irradiación solar, y entonces la piracina ahí se degrada. En los Cabernet Sauvignon argentinos no vamos a encontrar esos aromas tan pronunciados de recuerdos del pimiento. Eso es un aroma primario. Los aromas secundarios son los que vienen del proceso de la conversión del mosto en vino, del proceso de la fermentación. ¿Okay? Muchos aromas primarios se convierten en aromas secundarios, es decir, hay aromas que se presentan solamente por la acción de las levaduras, es decir, que las levaduras hacen aflorar aromas que son típicos de una uva. Hay algunas levaduras que hacen que algunas cepas huelan distinto, es decir, hay un tipo de levadura que hace que los chardonnay huelen a cambur, por ejemplo, y por eso la moda de los chardonnay con aroma a cambur. Un chardonnay chablis, un chablis que es un 100% chardonnay de Francia, no huele a cambur. Pero eso tiene que ver con el terroir y con la levadura que se usa. En el Nuevo Mundo se usa mucho ese tipo de levadura que aflora esos aromas a plátano del chardonnay. Los grandes ejemplos de los aromas secundarios son los aromas que recuerdan el pan, la mantequilla, el brioche, el pan tostado, que lo encontramos mucho en algunos tipos de vino en donde esas levaduras hacen un gran trabajo, que son los espumantes. Lo encontramos en cavas o en champán, donde esa levadura hace esa segunda fermentación en botella, y como ese volumen de levadura, esa levadura hace el trabajo en un volumen muy pequeño, vamos a encontrar los recuerdos de esa levadura en nariz, muy presentes en productos como el champán, como el cava o en cualquier espumante que use método champenois o tradicional. Y luego pasamos a los terciarios, que son los aromas de evolución o los aromas de la barrica, los aromas que aporta la barrica, ¿no? Esos aromas no solamente tienen que ver con la barrica, sino con la estiva en botella. O sea, la estiva es la guarda del vino en botella. Es decir, que después de que ese vino sale de la barrica y pasa en botella, lo llega a manos de ustedes y ustedes lo guardan en su casa, ahí van a empezar a aparecer otros aromas que son de evolución, que no estaban en la barrica. ¿Ok? Sí. Pero tampoco en la botella. O sea, Pero no lo aporta el vidrio. Es la evolución. Lo aporta solamente la microoxigenación y la oxidación que se presenta por la evolución del vino, gracias a que está tapado con corcho de alcornoque. Que ese es el proceso de evolución del vino.
¿Qué tipo de aromas, qué ejemplos de aromas pueden ser los de evolución de la botella? Los aromas terrosos, los aromas a hongo, los aromas a trufas, los aromas a regaliz, todas esas cosas todos esos aromas vienen de la evolución en botella, no de la barrica. Los aromas, cuando nosotros sentimos esos aromas de humedad, esos aromas de sotobosque, que es esa hoja húmeda, de bosque, todo ese tipo de aromas vienen de la estiva, no de la barrica. De los aromas de la barrica son la vainilla, el coco, los aromas tostados, los aromas a frutos secos, los aromas de chocolate amargo, todo ese tipo de aromas sí vienen de la barrica. Claro, recuerden que hay dos tipos de... la evolución de un vino en barrica hace que aparezcan todos esos aromas, ¿no? Pero no es lo mismo, que era lo que yo les ponía en el tweet el otro día, no es lo mismo un vino que está guardado en una barrica por 12 meses que un vino que pasa 12 meses con duelas de madera dentro del tanque de acero inoxidable. Porque ahí no hay una microoxigenación. Ahí solamente estamos poniéndole aditivos de aromas de madera a ese vino, pero la evolución no existe. La evolución no se van a presentar ahí aromas de cuero, que también son aromas terciarios que vienen de la activa o de la microoxigenación. No se van a presentar ahí los aromas terrosos ni los de sotobosque. Ahí va a haber un aditivo de aromas tostados, de vainilla y todo eso, pero no hay microoxigenación. Otra cosa que les iba a comentar es el tema de las moléculas. ¿Por qué nosotros aireamos el vino? ¿Por qué tenemos que oler a copa quieta y luego agitar? Las moléculas tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Y las moléculas más pequeñas son las más volátiles. Eso es lo que vamos a encontrar a copa quieta. Las moléculas que son más pequeñas y que llegan más rápido a nuestro sentido del olfato, que son las más sencillas. Es decir, ustedes les va a pasar cuando ustedes catan un vino, los primeros aromas que sienten son los más fáciles de describir. Porque son en composición, esa molécula es más sencilla. Entonces, ¿qué van a sentir? Limón, siento manzana verde. Ese tipo de cosas rápidamente las identifican. Pero las moléculas más pesadas, que son las que se presentan cuando nosotros aireamos o cuando nosotros decantamos o oxigenamos el vino, esas son más difíciles de describir. Y son las que aparecen luego de la oxigenación, porque ellos necesitan oxigenarse para poder subir a nuestro olfato. Por eso, porque siempre nos preguntan, bueno, pero ¿por qué hay que airear un vino? Y uno siempre dice, bueno, porque eso exacerba los aromas y los hace más complejos. Pero la razón científica de eso es porque esos aromas que se presentan en un vino luego de oxigenarse tienen una composición molecular mucho más compleja y más pesada. Entonces son menos volátiles. Y como son más complejos, son más difíciles de describir. Tú te cuesta más lograr decir directamente qué es lo que sientes ahí, decirlo en palabras. Entonces, para que nosotros podamos practicar todo este tema de los aromas, tenemos que oler, decir el nombre y ver lo que estamos oliendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro entonces se guarda en ese archivo la imagen con el aroma, ¿verdad? Y con el nombre. Y así entonces la próxima vez que oleamos un vino, podemos decir, esto es tal cosa. Y no decir, si lo digo, estoy segura, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, el otro día en el Twitter, la Conté sí puso un tweet muy lindo, que fue una cosa que estaba diciendo Berlín Hessen en una charla que hubo en el fin de semana en lo de los vinos, que sintieron ustedes la primera vez que pudieron identificar un aroma en un vino. Y eso es tremenda, o sea, para mí, el día que lo hice, tremenda emoción. O sea, cuando lo hice sola, no cuando alguien me dijo, un catador me dijo, esto huele a tal, y yo dije, ay, es verdad, huele a tal. No, cuando en algún momento, si estás solo, acompañado, o en una cata, de repente oliste algo que estás seguro que es eso. Bueno, a mí me pasó con la parchita en un Sauvignon Blanc, de los Vascos, en mis inicios. Y dije, ¡oh! Parchita perfecta. Estaba en mi casa, digo, tremenda emoción.